Fuimos, la palabra está en el Salmo 77. Inclusive alguna que otra vez hace poquito Mari habló de algunos de estos versículos, ¿no? Y dice así, Salmo 77 del 1 al 15. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Estamos hablando que el Dios Todopoderoso está en medio nuestro. Y esto que dice, meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Prepárate para recibir todo lo bueno, lo nuevo y lo poderoso de Dios para tu vida. Amén. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria a tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Hasta acá la palabra de Dios. El título de esta apertura es Vas a volver de y punto suspensivo. Vas a volver de y punto suspensivo. Acordate cómo se llama el Salmo. Habla de los hechos todopoderosos de Dios. Y acá hablamos que el Dios todopoderoso cantamos también de nuestro. Ahora, Salmo 77, el autor es Asaf. Asaf era un levita, era un músico. Y significa el nombre Asaf recolector, el que une, ¿está bien? El que reúne y significa recolector. Este salmo sabe de que nos habla de algo que es muy lamentable, habla del dolor. Habla del dolor. Y hay 4 fuentes de dolor que experimentamos todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Primer dolor, las experiencias traumáticas. El segundo, las relaciones dolorosas. El tercero, las carencias. Las carencias que son físicas, emocionales, económicas, materiales y afectivas. Tenemos los chicos acá de la escuela bíblica. Estos chicos debe haber carencias, ¿no es cierto? Físicas, emocionales, afectivas y materiales. ¿Amén? Por lo cual tenemos que orar. Y el cuarto, que no vamos a entrar en detalles, es el pecado, pero esto ya depende de cada uno de nosotros. Amén. Depende de la persona. Ahora, el título, ¿cuál es la apertura? Vamos a volver. ¿De dónde vamos a volver? Vamos a volver de la enfermedad. Vamos a volver de la falta de trabajo. Vamos a volver de la depresión. Vamos a volver ahora, en este momento de la aflicción, de la presión, de la angustia, de la opresión, del tormento mental. Vamos a volver de las adicciones. Vamos a volver de la incredulidad. Y vamos a volver de la desesperanza. Y también de las rupturas familiares, padres con hijos, hijos con padres. Vamos a volver de todo eso. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está en medio nuestro. Ahora, ¿cómo cancelamos todos estos ciclos de dolor? ¿Cómo terminan todos estos procesos de sufrimiento? Yo te voy a dejar 7 pasos
anótalos si querés, para que va a ser una guía interesante que te van a poder ayudar. El primero de ellos, tenemos que ver la realidad donde vivimos. Tenemos que hacer una composición del lugar y saber dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque la fe no niega los hechos, la fe no niega la realidad, pero la fe sí niega el poder nocivo, destructor o maligno. ¿De dónde viene? La fe niega ese poder, ¿no es cierto? No niega la realidad, niega el poder de los hechos, ¿no es cierto? Entonces ahora, de repente, el salmista acá, ¿qué está haciendo? Está recobrando la memoria, se está acordando de las cosas, está volviendo en sí. Como un hijo pródigo, volvió en sí, se dio cuenta que en la casa de su padre había abundancia de pan, tenía comida, y él estaba con sus hermanitos los cerdos, los chanchos, en una simple algarroba. Volvió en sí. El salmista ahora está volviendo en sí. Y te quiero dar una buena noticia. El salmista, en este momento que vuelve en sí, empieza a andar por el buen camino. Hermano, volvé en sí. Y vas a empezar a andar por el buen camino, por el camino correcto. Segundo paso, me acordaré de las obras de Yah. Todo esto está en el Salmo, Me acordaré de las obras de Yah. ¿Y qué es esto? Te vas a acordar de los prodigios, los señales, los milagros, las maravillas, las sanidades sobrenaturales, las experiencias sublimes que tuviste con el Señor, esas experiencias, con esos encuentros que tuviste Dios, o cuando descendió el Espíritu Santo de Dios y fuiste lleno cuando lo visita el Espíritu Santo de Dios. Así memoria de todas esas cosas, de esas visitaciones que Dios te da para tu vida, disfrutalas. Tercero, traeré a la memoria los años del bien. ¿Qué significa esto? Los años de estabilidad, los años de avance y de progreso sostenido, los años que tuviste buena salud, los años que tuviste esos logros, esas realizaciones, esas victorias. Así en memoria de todas esas cosas, porque eso es bendición y gracia de Dios que tuviste sobre tu vida. Haz en memoria de todo eso. 4, y esto es muy interesante, meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos. Y voy a leer el Salmo 145, 3 versículos. Y después te lo voy a resumir en una sola palabra. 3 versículos en una sola palabra. Que dice así: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Te lo voy a sintetizar, resumir en una sola palabra. Vas a tener que testificar de Dios. Tenés que testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ahora el punto número 5. Este es un poco extenso, pero tiene unas enseñanzas y algunas de ellas atátelas al cuello, porque yo me las ato al cuello también, ya vas a ver por qué. Primero, dice el texto, dice la Biblia, dice el Salmo: tú eres el Dios que hace maravilla, hiciste notorio tu poder a tu pueblo. Estamos hablando que la canción era un Dios todopoderoso. Estamos hablando de los hechos poderosos de Dios, el título del Salmo. Hiciste notorio tu poder a tu pueblo. Primero, ¿qué es una maravilla? Una maravilla es un milagro acompañado de una enseñanza espiritual. El paralítico, que sus amigos lo llevaron y trocaron por el techo, Jesús lo sanó. Ese es el milagro. ¿Cuál era la enseñanza? Que Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Tenía poder para sanar. Ese es el milagro. Pero tenía también la enseñanza por él. Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Ahora, el salmista, en el Salmo 77, empieza a hacer algo distinto, algo que es notable y hasta destacable. ¿Sabe lo que empieza a hacer? El salmista empieza a declarar, empieza a pronunciar, le empieza a hablar al mundo espiritual. Todas estas verdades, sos grande, hacedor maravilla, hiciste
hiciste notorio tu poder a tu pueblo. Le habla al mundo espiritual. Acordate lo que dice Proverbios 18. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Tenés que hablarle al mundo espiritual en las situaciones difíciles. Ahora, cuando el salmista dice, hiciste notorio tu poder a tu pueblo, esta es una enseñanza y atátela al cuello. ¿Sabés por qué lo que quiere decir? Vos, como hijo del Señor, vas a tener los beneficios y te vas a poder presentar delante del Señor y reclamar esos beneficios, el derecho de las promesas que el Señor ha dado para tu vida, porque tenés ese beneficio. Y te voy a dar un ejemplo no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, Israel, los hijos del Señor, repito, los hijos, estaban en las tiendas, tenían luz y tenían vida. Los egipcios estaban en las casas, en sus templos, en sus palacios. ¿Sabés lo que tenían? Oscuridad, tinieblas y muerte. ¿Entendés la diferencia? De la diferencia que tenemos los hijos de Dios. ¿La entendiste? Es fácil, atate al cuello, porque yo lo hago. Sexto, tenemos que reconocer siempre, siempre, siempre que el brazo del Señor no se ha cortado. Y vamos a este lindo, hermoso Salmo 111, que también habla del pueblo de Israel, ahí Moisés y el desierto y todo lo demás. ¿Sabe lo que dice este bendito Salmo 111? Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre se ha acordado de su pacto. Si Dios se ha acordado de su pacto, ¿por qué nosotros nos olvidamos del pacto con Dios? Dios se ha acordado de su pacto, redención ha enviado a su pueblo, rescate ha enviado a su pueblo. Amén. Y para siempre se ha acordado de su pacto. Séptimo, el último, todo lo que hace Dios, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, lo hace con un propósito. Y vamos al Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y hay un versículo tremendo antes de esta declaración que dice que en medio de la angustia Él nos va a vivificar, dará vida. Va a extender su mano contra la ira de sus enemigos y nos va a salvar con su vida. Pero ¿sabes una cosa? Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Hermanos, esto es un mensaje de esperanza. Y ahora voy a orar brevemente, pongámonos de pie. Señor, como dice el Salmo 86, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios para nuestras vidas. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que vos hoy te exaltes, te engrandezcas, te glorificas, que vos respondas a la oración de tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos a volver. En el nombre de Jesús, vamos a volver los presentes de la iglesia del Triángulo y aquellos que están convalecientes en una cama, que están angustiados, afligidos, oprimidos, sin esperanza. Vamos a volver en el nombre de Jesús, vamos a volver de la enfermedad, vamos a volver de la depresión, vamos a volver de la ruina económica, vamos a volver de la falta de trabajo, vamos a volver de los conflictos, de la destrucción de la familia, vamos a volver de la incredulidad y vamos a volver de la desesperanza. ¿Por qué? Porque vos sos grande, hacedor de maravilla, y vos hoy has hecho notable, notorio tu poder a tu pueblo y te exaltaste, engrandeceste y glorificaste en el nombre de Jesús. Y esto es amén y amén para toda la iglesia del Triángulo. Amén.